Buenas tardes. Buenas tardes, mujer. Bien. Empecemos, por favor. Hoy vamos a trabajar lo que es el tema de las matrices, puntualmente la generación de matrices, ¿verdad? La clase anterior estuvimos viendo el manejo y recorrido de la matriz a través de una estructura de programa, ¿no? Entonces ahora nos vamos a concentrar en lo que es el recorrido de matrices por sus diferentes formas que puede haber cuando nos plantean un problema en el cual tenemos que generar una matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues acordarnos nada más de lo que son los elementos fundamentales para poder trabajar a la matriz. Principalmente el tema de que necesitamos un apuntador de posición en fila y otro apuntador de posición en columna, así como también tener bien definidas la dimensión en filas y la dimensión en columnas a través de una variable en específico, ¿no? Entonces, con estos 4 elementos podemos realmente recorrer a la matriz y controlar cuando estamos hablando de una matriz básica. Ahora, el recorrido de una matriz tiene que ser como mejor les convenga, ¿no? De acuerdo al ejercicio que se plantee, uno tiene que definir la forma de recorrido que más convenga para generar ese tipo de matriz. Normalmente depende de cómo, de los valores que tiene la matriz, ¿sí? Uno mira los valores que tiene la matriz y va encontrando un patrón, ¿no? Una relación que existe entre el primero, segundo valor que hay en la matriz y de esa manera va definiendo el recorrido que va a tener. Si va a ser en sentido de filas o columnas o de repente desde la posición fila 0, columna 0 o tal vez desde la última posición de la matriz hasta pues desapilar hasta la primera posición, ¿no? Entonces todo depende cómo mires los valores y el patrón que encuentres entre uno y otro valor de la matriz, ¿ya? Entonces principalmente observamos los valores y tratamos de ver cómo recorrer de tal manera de que podamos calcular ese valor y irlo generando, ¿sí? Entonces, el recorrido es como mejor te convenga, puede ser por fila y luego columna, o al revés, por columna, luego fila, etcétera, en el sentido que tú incluso te puedes definir la propia forma de recorrerlo, ¿no? Entonces, principalmente acá está lo básico. Estamos viendo que pues acá está marcando con colores el recorrido que se ve en la matriz que se está analizando. Hay que buscar algo en común en las posiciones donde está el valor que se está pidiendo generar, ¿ya? Vamos a imaginar que en estas posiciones con un solo color hay un solo valor, ¿sí? Por ejemplo, acá está puro 0, por decirte. Entonces uno dice, todo es 0, ¿en qué posiciones? Entonces aquí uno empieza a recorrer, vamos a tratar de apuntar un poquito, un minutito, estoy con, ok, vamos a quitar algunas cosas porque la memo no me está ayudando. Bien, lo que voy a tratar de mostrar es el mapeo de la matriz que habíamos comentado anteriormente, que es justamente tratar de ver qué posiciones tiene cada elemento que voy a secuenciar. Aquí, por ejemplo, la fila 0, columna 0, ¿sí? Estaría como el primer elemento, ¿no es cierto? Ahí está. Ok, ahora, de todas maneras, ¿sí? Lo mismo está sucediendo, ¿no es cierto? En la siguiente, si yo marco acá, la siguiente sería la fila 1, columna 1, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy notando que todo absolutamente está marcándose en lo que es posiciones en las cuales la fila es igual que la columna, ¿cierto? Si nosotros continuamos para adelante con este mismo patrón, nos vamos a dar cuenta que se cumple, ¿sí? Entonces estaría en la fila 2, columna 2 y así sucesivamente, hasta llegar a la última. Entonces, si estamos pensando que en todo lo que está con color amarillo hay un solo valor natural, entonces yo ya sé cómo los voy a escribir o cómo voy a escribir a ese valor natural. Es simplemente accediendo en la matriz a las posiciones cuya fila es igual a la columna. Y con esa simple comparación
yo ya sé que estoy pisando la posición donde hay que poner ese valor. Por este otro lado, vemos el recorrido de la diagonal secundaria, ¿no? Entonces, hay más de una forma de ver la diagonal secundaria, y la forma, creo yo, más simple es tratar de relacionar la dimensión, por ejemplo, no es la única manera, ¿ok? Relacionar, por ejemplo, la dimensión con las posiciones fila-columna. Acá, por ejemplo, fíjate, tienes 2, 4, 6, 7 filas, ¿sí? 2, 4, 6, 7 columnas. Y aparte esa es una característica de la diagonal principal y secundaria, que tienen, que trabajan sobre matrices cuadradas, donde la fila es igual a la columna. Entonces esta es una 7 por 7, ¿ya? Vamos a anotar aquí, es una M de 7 por 7. ¿Ok? Ahora, si yo me fijo las posiciones en las cuales se ha puesto un valor, por ejemplo, esta es la fila 0, columna 6, ¿no? Esta es la fila 1, columna 5. Aumenta fila, disminuye columna. Bueno, sí, aumenta fila, disminuye columna. Esa es otra relación que también puedes poner, ¿sí? Fila 2, columna 4. Y esto va a ir bajando hasta que finalmente dices aquí que la fila es la 6 y la columna es la 0, ¿sí? Entonces, viendo los valores puestos en estas posiciones, así como aquí decíamos que fila igual a columna, en este otro que pudiéramos decir, no sé si alguien me puede apoyar ahí. ¿Qué está pasando en ¿Cómo dijo, esta ingeniera? En la primera matriz, la relación directa es que fila es igual a columna, ¿sí? Aquí. Pero en la segunda matriz, ¿cuál es la relación entre fila y columna? Acá me refiero. ¿Qué relación hay entre fila y columna? Los diagonales inversas. Mm, Cuando hablamos de relación, traten de buscar comparación o alguna operación aritmética sencilla, ¿sí? Entonces, normalmente cuando estamos hablando de relación nos referimos a eso. ¿Cómo se los puede relacionar a la fila contra la columna? Y eso es con comparación, operadores mayor, menor, distinto, igual, ¿sí? La primera matriz, por ejemplo, fila igual a columna, ya está, ¿sí? Pero en la segunda matriz, bueno, no me sirve mucho una comparación, pero sí digo fila más columna es igual a dimensión más 1. Es que la dimensión de la matriz es como es 7 por 7, ¿no es cierto? Nos va a ayudar. Fíjate que en cualquier fila o columna que marques, que tomes de la franja que está con verde, en esa segunda matriz, por ejemplo, 2 más 4 más 1, esto es igual a 7. Y ese 7 está precisamente relacionado con lo que es la dimensión de la matriz, que es lo que estábamos mencionando por aquí. ¿Ok? Y eso cumple para toda la diagonal secundaria. Entonces, ese es el tipo de relaciones que hay que buscar. Por comparación de mayor, menor, de repente hay una relación directa entre la suma de fila-columna, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo que uno tiene que hacer al analizar la matriz. A eso yo le llamo mapear la matriz. ¿Ok? Bueno, ahora, si seguimos de esa misma forma, pues está lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo esta matriz, no solamente tiene la diagonal principal, que es la que ya analizamos, sino todo lo que está debajo de la diagonal principal. Entonces, hay que analizar cómo son los elementos debajo de la diagonal principal, en el sentido de qué posiciones tiene. Esa es la clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, este está en la fila 0, columna 0, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto por acá, ¿no? Pero este que es la fila 1, columna 0, ¿cierto? Y si sigues para adelante, esta es la fila 2, columna 0. Voy a tratar de apuntar algunos elementos debajo de la diagonal principal. Esta es, por ejemplo, la fila 4, ¿sí? Columna 0, 1, 2, ¿sí? Entonces, esta es la fila 0, 1, 2, 3, 4 y la columna 0, 1, 2. Entonces,
¿Qué pasa entre la fila y la columna debajo de la diagonal principal? ¿Cuál es la relación directa? ¿Alguien ya se ha dado cuenta? ¿Qué pasa con la relación fila-columna debajo de la diagonal principal? Uno, que ya sabemos que todas son iguales, ¿sí? Una es esa, ¿no? Está agarrando fila y columna igual. Pues aquí vemos que sí, lo mismo, es lo mismo que este amarillo que se va a cumplir por acá. Pero no solamente es lo que está con amarillo, donde la fila es igual a la columna, sino también hay otra relación directa entre fila y columna. ¿Y cuál es? Que todos los elementos debajo de la diagonal principal se caracterizan porque la fila es mayor o igual que la columna, ¿sí? Si te fijas, en la diagonal principal es igual, pero debajo de la diagonal principal la fila siempre cumple que es mayor que la columna. Y eso se nota porque si yo vengo por acá, arriba, por ejemplo, a este lugar, ¿sí? Tomando un ejemplo, ¿esta qué fila es? Es la fila 1. ¿Y qué columna es? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjate que la fila es 1 y la columna es 4. La fila es mucho menor que la columna, ¿sí? Y cualquier cosa que pises en el lado blanco te va a cumplir que la fila es mucho menor que la columna. Entonces, definitivamente en esta segunda matriz, la relación que estábamos buscando es decir que la fila, ¿sí? La fila es menor o igual que la columna, ¿sí? Esa es la relación que estábamos buscando. Y eso es lo que hay que hacer en el sucesivo que vayan a encontrar matrices que analizar, ¿ya? Entonces, guíense de los conocimientos básicos que ya tienen en Mat 100 o de lo que es estructuras discretas para recordar los conceptos básicos de la definición de matrices. Y eso les va a ayudar acá porque lo único que hacemos nosotros es buscar una relación que permita comparar o calcular para encontrar, ¿sí? Encontrar en qué posiciones está definida la matriz que hay que analizar, ¿ok? Entonces ya con esa aclaración, que hay que revisar un poquito de la teoría, ahí está diagonal principal, diagonal secundaria, triangular, en este caso estamos recorriendo debajo de la diagonal principal, ¿sí? Le podemos decir que estamos en el lado de la triangular inferior, ¿ok? A este está recorriendo debajo la diagonal secundaria, este está encima de la diagonal principal y este otro está encima de la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces, con esos elementos, los recorridos de la matriz son también diversos. El clásico, el que siempre hacemos nosotros, justamente, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Le voy a poner números. ¿Cuál es el recorrido clásico que hacemos siempre en matrices nosotros, ya que están acá ustedes viniendo de matemáticas discretas? ¿Sí? ¿Cuál es el recorrido clásico que hacen de matrices? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido normalmente recorren las matrices ustedes? En el 3, ¿no? Exacto, De izquierda a derecha. exacto. El 3 es el clásico en programa 1. La mayoría de las veces hemos trabajado con el modelo 3, ¿sí? Está avanzando en el sentido de la flecha verde, ¿no? Está avanzando primero en columnas, se acaba columna, salta a la siguiente fila, y vuelve a empezar de columna 0, avanza columnas, se acaba columnas, avanza a la siguiente fila, vuelve a empezar columna 0, se acaba las columnas, salta fila, pero ya se acabó. Entonces has recorrido la matriz completamente. Entonces lo que más hacen ustedes es el recorrido clásico, pero no es la única forma de recorrer la matriz para solucionar los problemas. Ahí están algunos otros ejemplos. El 1, por ejemplo, es completamente opuesto al número 3. Fíjense el recorrido que está haciendo en el 1. Estás en la fila 0, columna 0, igual que acá en el punto de partida, ¿sí? Pero ¿qué está aumentando? La fila. Está aumentando la fila, se acabó fila, salta columna. Pero aquí, miren, la fila no vuelve a empezar en 0. La fila ahora se queda en la fila que estuvo, que era la última, pero empieza a disminuir fila, ¿sí? Es muy diferente del zigzag que vimos allá.
Disminuye fila hasta que la fila se pasa del límite inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que la fila se pasa del límite inferior? Tiene que saltar columna. Salta columna, no es la última. Ok, empezar a avanzar aumentando fila. Ah, entonces, fíjate, en columnas la operación es más uno, más uno, más uno, más uno, hasta que se acabe la columna y diga que se acabó. Pero ¿qué pasa en fila? En fila la fórmula dice avance fila más uno, más uno, más uno, avanza columna y ahora la fila disminuye hasta llegar al límite inferior. Avanza columna y la fila aumenta hasta llegar al límite superior y así sucesivamente. Este es un recorrido muy clásico también de lo que es matrices, ¿no? Entonces, como que aquí para recorrer la matriz en la fila tenemos dos operaciones, aumentando y en otras veces disminuyendo. Y aquí hay una pregunta que van a necesitar responderse. ¿Cuándo van a aumentar fila? ¿Y cuándo van a disminuir la fila? ¿Quién me dice? ¿En qué caso aumentan fila? ¿En qué caso disminuyen fila para recorrer a la matriz? Muy bien, para analizar las matrices siempre es buena idea tener claras el mapa de la matriz, es decir, la definición de qué filas y columnas estamos tratando. Un error para no analizar es un error que hace mucho al analizar, es que no lo mapean porque se sobreentiende que todos sabemos dónde están las cosas, pero cuando tú lo miras esto a nivel genérico, dices, ah, ya entiendo cómo voy a hacer. Fíjate que esas son las columnas y aquí voy a hacer las filas. Parece que esto no fuera importante, pero esa visión que nos va a dar definitivamente nos va a ayudar a entender el recorrido de la matriz, ¿sí? Entonces, ok, porque me ayuda la posición, porque la posición de la columna me va a decir qué debo hacer en las filas, si aumento o disminuyo. Fíjate, ¿cuándo aumento? En la columna 0. ¿Dónde también aumenté? En la columna 2, en la columna 4 y en la columna 6. Cuando la flecha iba para abajo, nosotros teníamos que aumentar, ¿sí? Entonces, columna 0, 2, 4 y 6, aumenta fila. ¿Y cuándo disminuye la fila? Columna 1, columna 3 y columna 5. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿en qué condición aumenta la fila? ¿En qué condición aumenta la fila? Cuando es par. Exacto, ahí puede ser una solución. No es la única, ojo, ¿sí? Pero ahí está una simple comparación. Si la columna es par, voy a aumentar fila. Si la columna es impar, voy a eh, disminuir la fila, ¿sí? Las columnas siempre aumentan, ¿no? Porque siempre se pone al lado, al lado, al lado, ¿sí? Ahí está. Ya lo solucionaron con esa comparativa. Entonces, de esa manera hay que ver, mapearla a la matriz. Para mapearla, pongan sus posiciones fila-columna, vean el avance, en qué sentido es, vean la relación directa que existe, ¿no? Y traten de buscar comparaciones o fórmulas aritméticas que les ayude a identificar esas posiciones durante el recorrido, ¿ok? Y bueno, hay recorridos más simples, ¿no? Como por ejemplo el 5, nosotros podemos empezar en la fila 0, columna 0, método clásico de recorrido, y estamos seguros que cuando llegue a la última fila columna de la matriz, va a empezar el desapilado, ¿verdad? Y el desapilado es volver a pisar esas posiciones exactamente de la forma que se hizo. Ahora, aquí hay algo muy curioso, ¿no? En este ejemplo, fíjate, dice, ¿no? 4,9, 4,8, 4,7. Bueno, no me fijo el número. De repente se puede calcular como es una matriz 7 por 7. 7 por 7 es 49. Entonces, de repente ahí puede estar el valor de arranque, ¿sí? 49, 48, 47, 45, 44, 43. Ahora, fíjate que llegó a la última columna válida, salta fila, y ahora, ¿en qué columna empezó? En esta. ¿Sí? No fue a la columna 0, no, porque se quedó en esta última columna y de aquí empezó a recorrer otra vez, disminuyendo la columna, ¿sí? Se acabaron las columnas y aumentó la fila, y ahora la columna está aumentando. Se acabaron las columnas, aumenta fila, o sea, siempre está aumentando fila,
Pero la columna, acá por ejemplo, está disminuyendo, ¿sí? Y aquí está aumentando, ¿no? Disminuyendo y aumentando. Y otra vez la pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a aumentar columna y cuándo va a disminuir columna? ¿Cuál puede ser la respuesta? Voy a volver a poner la señalética. Estas son las direcciones en filas y estas son las direcciones en columna. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo aumenta en columnas y cuándo disminuye en columnas? Cuando la columna, cuando la fila es par, técnicamente, porque el cero no es par ni impar, pero bueno, se le toma como par. Cuando la fila es par, ¿sí? La columna está disminuyendo, ¿sí? Miren en la fila 4, por ejemplo. La columna está disminuyendo. Y cuando la fila es impar, ¿sí? ¿Qué pasa en la fila impar? Aquí la 5, por ejemplo, la columna está aumentando. Ah, ¿y por qué digo que la columna aumenta? Por el valor. El valor me marca el recorrido que debo hacer en la matriz, ¿sí? Y derivado de ese recorrido, yo hago una relación entre filas y columnas para saber cómo voy a avanzar, ¿ok? Entonces, la clase de hoy está enfocada en que vamos a tratar de programar este tipo de recorridos, ¿no? Y bueno, lo podemos hacer a través de una matriz de programa o lo podemos hacer también a través de la grilla, ¿ya? Entonces, bueno, para empezar, ¿cuál de estos recorridos quisieran ustedes que planteemos en código? El 5, ingeniera, el que está... El caracol. El 5 El está caracol. ya en la plataforma, les cuento, y está con código fuente. El 5 es el caracol. Ujú. Entonces ese 5 no vale la pena porque ya está en la plataforma y está con código, ¿sí? Este caracol, por ejemplo, lo que tiene una condición que hay que no tomar en cuenta, ¿ya? Su dimensión es impar, ¿ok? La matriz debe ser de dimensión impar y debe ser cuadrada, ¿ya? Le dicen rizo, caracol, no sé, pero de todas maneras es la misma condición. 1, dimensión impar. 2, cuadrada. Si cumple esas condiciones, va a funcionar. Entonces, esta matriz parte de un centro, ¿cierto? Primero calcula el centro de la matriz, parte del centro, y luego empieza a tratar de recorrer para afuera, ¿no es cierto? Para allá. Esa es una forma de recorrer. Ya te está diciendo aquí arranca y aquí termina. Exactamente el mismo no está en la plataforma porque está en el sentido inverso, pero ustedes agarran ese mismo ejercicio y lo vuelcan, ¿sí? Porque ese otro ejercicio del rizo está empezando de afuera, este está empezando de adentro, del centro. El otro ejercicio parte de afuera y empieza a hacer esto, ¿sí? Parece el mismo ejercicio, pero el sentido es diferente, ¿ya? Porque él empieza así, acaba ahí y recorre ahí hasta llegar al centro, ¿ya? En esta otra está empezando en el centro de la matriz. Entonces, fíjate que va haciendo un recorrido en forma de caracol. En este caso, disminuye columna, disminuye fila, trabaja en esa fila, aumentando otra vez filas, ¿sí? Disminuyendo otra vez en columnas, disminuyendo en filas, aumentando columnas, aumentando filas, ¿vieron cómo intercala? ¿Sí? Y luego disminuye otra vez columna. Entonces, quiero que se den cuenta de algo, ¿no? Disminuye columnas, disminuye fila. Va 2. En este caso ahora le tocaría aumentar columna, aumentar fila. 2. Le toca otra vez 2. Disminuye columna, disminuye fila. Ok, ahora le toca otra vez 2. Aumenta columna, aumenta fila. ¿Y ahora qué le tocaría? Disminuir columna. Y ahí ya se le acabó. ¿Sí? Entonces, ese es un contexto que yo le estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, calcular el centro de la matriz no es difícil. Un recorrido puede ser de este sentido, ¿ya? Para que vean que están pisando exactamente esas posiciones. Y para probar, póngale 1. Pues, por ejemplo, que le ponga, que imprima solo siempre 1. ¿Sí? 1, 1, 1 en esas posiciones. ¿Ya? Entonces, ese es el recorrido en espiral que también está en la plataforma. Ese no. Otro. ¿Cuál otro quieren hacer? En el práctico tienen generación de matrices. Entonces, esa generación de matrices está muy asociada con
las posiciones que debemos pisar en la matriz, el recorrido. Cuando tú miras la matriz que hay que generar, tienes que identificar cuál es el recorrido que te conviene hacer para generar esa matriz. Y el recorrido te lo está marcando el valor o los valores que estás viendo en la matriz. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, por eso estamos practicando recorrido de la matriz. Entonces, ahora yo les vuelvo a preguntar cuál de estos quieren practicar, cuál de estos recorridos, o todos están fáciles. El último ejercicio puede hacerlo en general, el práctico. Es que ahí me perdí. El último ejercicio del práctico no lo puedo hacer, chicos, porque es práctico. Solo les puedo dar una guía, ¿ya? O por ¿Dónde? favor, ingeniero, una guía al menos para que me dé cuenta. Es el Creo único que me falta, la que, matriz. ya, un minutito. Vamos a revisar cuál es ese enunciado porque no lo recuerdo. Estoy compartiendo el práctico. Es este, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Sí, el último. Pero, jóvenes, exactamente esa matriz está resuelta en la plataforma. Exactamente ese rizo es el que está resuelto en la plataforma. Por eso es que yo digo, la verdad que no miran el material. Y, a ver, lo mostraré. El último es un similar al rizo, ¿sí? Es un similar a... Bueno, acá en recursiones tenías por acá que ver el tema de generación de matrices. Y... Ok, acá fíjate, por favor, justamente te está explicando ese tema de la matriz rizo. Vamos a ver si está por acá. Acá está. Entonces, acá, por ejemplo, te está enseñando a hacer el aro, ¿sí? El aro de una sola vez, ¿ok? Y ahí te está diciendo el proceso de qué es lo que se hace para definir el aro. El arito está solamente en el anillo externo, ¿verdad? Entonces, si la matriz es de determinada dimensión, lo único que hay que hacer es trabajar en su columna 0, en su última columna, en su fila 0 y en su última fila. Es decir, identificamos primero dónde está el arito de 1, y es en su última fila, ¿sí? Y en su primer fila, y en su primer columna y su última columna. Entonces acá te está enseñando a identificar eso en la matriz, y aquí está planteando una forma de solucionarlo para ese ejercicio. Genera solamente el aro, ¿ya? Ahora, este aro que ha generado, pensando en ese ejercicio, también se puede aplicar el rizo que estamos viendo por acá, que sería el otro. Ahora, este a diferencia del anterior, tiene también otro aro. Fíjate el segundo. Digamos que el primer anillo, el externo, el 1, era un anillo, que era el aro 1. Luego el aro 2. Y es exactamente el mismo algoritmo, ¿sí? Exactamente el mismo algoritmo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Tú hiciste un algoritmo para generar el aro externo, tomando en cuenta que la dimensión de la matriz era n filas por n columnas, ¿verdad? Tomando en cuenta esa dimensión n por n, has generado este aro. Ahora, si ya está ese aro 1, tendrías que hacer un segundo giro, es decir, que va a tener que hacer como una recursión doble, porque en el segundo giro, ¿qué vas a hacer? Para generar esta otra matriz donde está el aro 2, simplemente la dimensión de la matriz la vas a disminuir en 1. Aquí ya estoy hablando, mira, primero era una matriz de 2, 4, 6, 7 columnas y 7 filas. Si le quito una fila y una columna, ahora tendríamos que hablar de una matriz reducida, ¿sí? Entonces, ¿a qué nivel va a estar reducido? ¿Ok? 2, 4, 5. ¿Por qué solamente 5 columnas? Porque en realidad tuve que quitar la columna 0 y la columna 7, ¿verdad? O 6, ¿sí? La 0 y la 6. Entonces me quedé solamente ahora con una matriz reducida en el sentido de que va a ir desde la columna 1 hasta la columna 5. Esta tiene que recorrer solamente la columna 1 a la 5. ¿Y de qué fila? De la fila 1 a la fila 5. Entonces, para generar el segundo anillito, lo único que hay que trabajar es engañarle a la matriz para decirle que la dimensión ya no va a ser desde la 0 a la 6, sino ahora va a ser de la 1 a la 5, ¿sí? En columnas. Y en filas, de la 1 a la 5 también.
Y cuando hayas concluido con este otro anillo, vuelves a llamar a la matriz recursiva y le vuelves a decir que la dimensión ahora ha disminuido. Ahora va a trabajar la columna, desde la columna 2 hasta la columna, en este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? De la 2 a la 4. Y en filas también, de la fila 2 a la fila 4, ¿sí? Y va a generar este 3. Y al hacer una última reducción, te vas a quedar con que solamente quedó este central, ¿sí? Y por ese motivo ya solamente va a trabajar el último elemento. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero haces este código que genera el aro de externo, que ya está hecho acá y que está explicado, ¿cierto? Y una vez que generes ese aro externo, vas a tener el 1 en toda la matriz. Y cuando eso ya esté hecho, tocaría trabajar el 2 en el resto de la matriz, ¿ya? Entonces, como te digo, este ejercicio ya está hecho. Yo no creo que valga la pena que lo volvamos a hacer. Lo que tienes que hacer es revisar el material de la plataforma que ya está planteado y hacerlo tú para que puedas apropiar. La idea simplemente es recorrer primero toda la fila 0, columna 0, toda la columna última, ¿sí? Y la fila última. Ese es el concepto del algoritmo, ¿ya? No sé si alguien tiene otra pregunta adicional a esa. Jóvenes. En el práctico, no sé si podría explicarme el de matrices, el uno que no le comprendo lo Claro, que a dice. ver, la 1, Sí, de matrices. comparto pantalla. Ya. A ver, aquí dice generar la matriz n por m, donde n es impar, ok, m es par, y siempre se cumple que dice que m es n medios más 1. Ya. En realidad aquí está pidiendo generar esta matriz que estás viendo por acá, en este sentido. Es como que vamos a tratar de dibujarla a un ladito. Ya, yo creo que lo puedo dibujar por acá, un minuto. La vamos a dibujar bien, es que ya suponía que están entendiendo el orden de la matriz, pero de todas maneras ahora la dibujamos bien. En realidad simplemente habría que meter dentro las casillas matrices para que puedas trabajarla correctamente, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ok, lo que voy a hacer es, bien, a ver, tenés primero que la matriz tiene puros ceros en la primera fila, ¿sí? ¿Es de cuántas columnas? 7, ¿verdad? Sí, entonces vamos a hacer 3, 4, 5, 6. Bien, la primera fila está puro cero. Ahora, la segunda fila obviamente va a tener las mismas dimensiones, pero se está como que avanzando una posición en la columna y dice, ahora vas a poner puro 1 en la siguiente fila, comiéndote una columna al inicio y al final, cosa de que se está haciendo como un abanico, ¿me entiendes? Y luego saltas fila y lo mismo, otra vez comes una columna y ahí ya va el 2 y el 2. Y nuevamente, al saltar fila, otra vez come una columna y te quedaste ahí con el 3 y ya pues es la central, ¿cierto? Entonces, en realidad lo que está aquí pidiendo es generar esta matriz. Se entiende que el resto de las posiciones, como es una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 6, una más. A ver, son 2, 4, 6, 7 columnas, 2, 4, 6, 7 filas. Entonces se entiende que todo lo demás está en 1. Esa es la matriz que está pidiendo. Creo que con esa gráfica se entiende mejor, ¿no? Te aclaré lo que pide. N es el número de filas y M es el número de columnas, ¿no? Sí. Y dice que N es impar, ya 7, pero dice M es par. No, está mal. La que es impar es las columnas para que haya un centro, ¿sí? A ver,
N por, no dice M por M, bueno, está mal ahí. Tendría que ser que las columnas es impar, porque si no, no vas a tener el centro, ¿ya? Y N también Y, sería impar. y lo mejor es que sea cuadrada, ¿sí? Ahora dice, siempre debe cumplir N medios más 1. ¿Por qué está diciendo N medios? N supuestamente es la columna. La columna si siempre es impar, 7. Ya, el cálculo del centro se está refiriendo. Ya le entendí el ejercicio. Está diciendo que N es impar y M es par. Te está diciendo que el M, en este caso, por ejemplo, si sería un 8, aunque no es el ejemplo, porque en el ejemplo veo 7 columnas, ¿sí? 8 entre 2 es 4, ¿sí? Más 1 es 5. Está haciendo el caso de que las columnas es par e impar. En este caso, yo hice el ejemplo con la columna impar, ¿sí? Aquí yo pienso que quería decir lo siguiente, ¿ya? En realidad la matriz es cuadrada, ¿sí? Aquí la vamos a aumentar, ¿ya? Para que lo aclaremos, lo voy a aclarecer. Eso sí debieron preguntarme por el chat para que no me esperen tanto. Ok, está queriendo decir que si n es impar, bueno, que la matriz es cuadrada, ¿sí? Entonces, eso implica que es n por n, ¿ya? No tenemos que dudar en ese sentido, es n por n la matriz. Ahora, para calcular el centro, te está dando la fórmula, ¿no? Si n es impar, ¿no? El centro es n dividido entre el 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, 7 dividido entre el 2 es igual a 3, ¿verdad? Bueno, división entera, pongámosle, ¿ya? Ok, es 3.5, pero llevado a división entera sería 3, truncado, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en posiciones desde la columna 0 en adelante, ¿no? 0, 1, 2, 3, la columna 3 es donde va a estar el centro. Fíjate que n es impar, el caso del ejemplo que he dibujado, porque tiene solamente 7 columnas, entonces el número de columnas es impar. El cálculo del centro, que estamos indicando acá, va a ser en función a la dimensión dividido entre el 2, simplemente truncado. Sí, acá le podemos poner truncado, para que no se olviden que está truncado, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con cuando n es par? El centro es, también te está diciendo que todavía lo puedes calcular, aunque no va a tener un centro exacto, ¿sí? El cálculo dice que es n medios más 1, ¿sí? Entonces vamos a ver, n medios más 1. Pero n medios también está truncado, ¿sí? Lo cual sería igual a, por ejemplo, si la dimensión es par, es 8 entre 2, 4 más 1, 5, ¿sí? 8 entre 2, 4, más el 1 sería igual a 5, ¿verdad? Entonces, en el caso de una matriz con columnas pares, te está diciendo que el centro va a ser la columna 5. Era nada más tratando de ver la fórmula de la columna central, ¿ya? Aunque eso puede ser irrelevante, dependiendo de cómo tú vas a armar el abanico, ¿sí? Es que en realidad el abanico exacto se arma con una matriz de dimensión impar, cosa que es más complicado si es par, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de esclarecer ahí el ejercicio. Creo que era más fácil decir simplemente que las columnas sean impares, y con eso pues quedaba como un enunciado más sencillo. Vamos a insertar una columna a la derecha, y creo que ya lo vamos a ver ahí, ¿sí? Entonces ahí fíjate cómo va a ir. Ya son 2, 4, 6, 8 columnas, ¿sí? Entonces va a ir avanzando el abanico en otra forma, ¿sí? Otro sentido, fíjate. Y ahora ahí está, ¿no? Ahora, el abanico, que en este caso no va a tener un centro como acá, sino va a tener, pues no hay centro. Entonces, en este caso, vamos a ver que te sigue la fórmula. Te hablaba de la posición 5. Entonces, fíjate, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en la posición 5 ya se deshace el abanico. De repente para eso te ayuda, pero no lo creo.
Yo me iría por una fórmula más sencilla en la cual apunto primero a la columna 0, ¿cierto? Y sé que tengo que llegar a la columna final. Cuando salto fila, le voy a ordenar de que ahora trabaje desde una columna más como mínima y una columna menos como máxima. Y voy a llenar de uno solo de aquí a aquí. Salta fila y le voy a reducir la columna mínima, le voy a aumentar en 1, ¿sí? Y la columna máxima le voy a reducir en 1, ¿ok? Y de esa manera Ingeniera, voy disculpe una trabajando. pregunta. Ujú. ¿No pasa nada como en el ejemplo de la primera matriz quedó vacía en la parte inferior? No, tiene que quedar vacía. Por eso no está marcada. Todo esto es nulo, vacío. Eh, yo Vacío, lo, yo, yo lo vacío no resolví es el lo mismo. ejercicio, No es lo mismo que pero cero. yo lo resolví ese ejercicio, pero sin esa fórmula, ingeniera, no sé si es válido. Bueno, es que yo utilicé otra lógica para armarlo así. No sé si lo puedo anotar aquí con el lápiz, si es válido. Hay más de una forma de resolver los ejercicios, chicos. Pero definitivamente no estoy segura la duda que tenga. Si has resuelto por métodos matriciales, está bien. Pero, por ejemplo, en el chat me estuvieron preguntando si el vector lo pueden resolver con un edit. Y definitivamente le dije no, porque es un problema de vectores, ¿sí? No es un problema de cadenas, ¿ya? La matriz tampoco pueden agarrar un text box o un list box, ¿no es cierto? Porque la aplicación es de matrices, un arreglo de filas y columnas, entonces tienen que aprender a utilizarlo al arreglo de filas y columnas. Si estás respetando que es un arreglo de filas y columnas, pues está bien. Ahora, aquí, estos no tienen valor, ojo, nulo no es lo mismo que haya llenado de 0. Los ceros están aquí. Estas posiciones se entiende que están con valor nulo, ¿no? ¿Ya? Si has usado matrices, tiene que estar bien. Si has usado método recursivo, está bien. Si has usado método iterativo, entonces va a estar mal. Tendrías que cambiarlo a método recursivo, porque todos estos ejercicios son métodos recursivos. ¿Listo? Yo le doy ese punto de vista porque para mí es más fácil trabajar con posiciones. Yo simplemente me limito en qué posiciones voy a trabajar y todos lo trabajo como si fuera una repetición nada más, solamente que estoy variando las posiciones mínimas y máximas, ¿ya? Si tu resultado es este y has utilizado matrices, tiene que estar bien, no hay duda de que esté bien el algoritmo planteado. ¿Listo? Inge, entonces no hay problema si usamos esa fórmula o no, La con fórmula que lleguemos a estaba ese resultado. tratando de esclarecer solamente el tema de centro, ¿sí? No era, solamente te está esclareciendo, no significa de que sí o sí tenías que utilizar esa fórmula. Tampoco te lo estaba diciendo para qué, solamente te estaba haciendo notar que hay una columna central. Para mí era clave en este algoritmo saber que hay una columna central porque es donde me detengo. Yo me voy a detener cuando alcance la columna central, ¿sí? Cuando alcance el medio, porque ya de aquí para adelante ya no debo continuar para adelante. Entonces, por eso era importante entender el centro. Lo mismo acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿cómo yo iba a saber que me tengo que detener? Porque en este caso, fíjate, estoy en la fila 4, ¿sí? Pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas filas tiene esta? 4, 6, 7 filas, ¿verdad? Entonces, no, eran 8, ¿sí? Acá le falta una fila porque le aumentamos una columna y como tiene que ser cuadrada, bien. ¿Cómo me doy cuenta aquí que me detengo? Porque en realidad ya son 8 filas. 8 como es par, ¿sí? Dividido entre el 2 sería 4, ¿cierto? Entonces cuando llegue a 0, 1, 2, 3, 4, ahí me tengo que detener. Entonces simplemente esta fórmula era para ayudar a entender qué es lo que íbamos a hacer, ¿ya? De hecho, tal vez la fórmula confunda porque no nos están indicando si se está trabajando desde la fila 0 o columna 0, ¿ya? Fíjate que la fórmula varía si tú trabajas de la fila 0 o columna 0. Al parecer esta está dada como si trabajaras desde la fila 1, columna 1, porque acá te está diciendo dimensión dividido entre el 2. Si la dimensión es 8 dividido entre el 2 es 4, entonces el centro es 4, ¿verdad? Entonces tú dices 1, 0, 1, 2, 3, y cuando sea la fila 4 me detengo, ¿cierto?
Ahora, ¿qué pasa aquí? Si la dimensión de la fila es par, son 8 filas, 8 entre el 2 es 4. Entonces, y aquí le está aumentando 1, sería 5. Entonces va 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿viste? Entonces no me está ayudando en ese sentido, ¿no? Pero si esta fórmula de acá, al parecer está tomando las dimensiones de las filas o las posiciones de filas y columnas diferentes. Por eso está la diferenciación de la fórmula. No quiere decir que lo tomen, en otras palabras, jóvenes, solamente que lo utilicen como referente en el caso de tomar en cuenta de cómo calcular el centro, ¿ya? Dependiendo qué hagas. Entonces, no estoy segura qué han hecho para encontrar el centro de la matriz. De todas maneras, hay más de una forma de hacerlo. Y pues yo normalmente utilizo la estrategia de agarrar los apuntadores y limitarlos, ¿no? Hacer esto. Decir de dónde a dónde van a ir. Y lo mismo en filas, ¿no? Porque en columnas, pues tal vez me podía detener ahí, ¿no? Cuando sean iguales, pero de repente en filas también puedo saber dónde me detengo, porque fíjate que ya esta fila yo ya no la toqué. ¿Y qué fila era esa? Bueno, si empiezo en la fila 0, 1, 2, 3, 4. Si empiezo en la fila 0, exactamente en la fila 4, ¿cierto? En este caso, diferente, ¿no? Como son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué son 6? Porque la dimensión de la matriz es impar, ¿sí? Y va de 0 a 6. Entonces, ¿cuándo me voy a detener en filas? Cuando haya logrado superar esta fila. Entonces, ¿qué es? 0, 1, 2, 3, 4. En la fila 4 me detengo, porque ya debe estar el abanico avanzado. ¿Ya para qué recorro el resto de la matriz? Acuérdense que la matriz supuestamente todo esto es nulo. Entonces, acá se está basando en el hecho de que no es necesario avanzar después de la fila central, que sería esta, ¿no? Entonces, nada más para tomar esa consideración el tema de la división, ¿ya? Entonces, acá voy a dibujar la matriz primero y vamos a pedir su dimensión en fila y columna, ¿sí? Esta por defecto la voy a iniciar en 1. El número de columnas, ya. Número de filas, número de columnas. Bueno, algunas cosas las podemos programar aquí. Sí, por ejemplo, lo que había mencionado, ¿no? El row count le puedo poner en 1 y el core count en 1 para que coincidan con los edits, ¿sí? También el fixed calls y rows. Fixed calls en 0, fixed rows en 0. Es lo que estoy viendo ahorita, ¿sí? No tienen que basar ni fila ni columna. Y por defecto es bloqueada la edición. Entonces, ahí está. Ahora creo el botón. Un botón. Ya se vamos a ponerle abanico. Necesitamos algo más. Probable que sí. No. De una vez entro al botón. Y acá vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Bueno. Signet int nfill, ncall, y el nfill va a ser igual al edit1 en la propiedad text.toInt. El ncall va a ser igual al edit2 en la propiedad text.toInt. ¿Qué más? Necesitamos nada más. Vamos a pensar que es suficiente. Genava, y ahí le voy a mandar. Clásicamente le mandamos apuntador de fila, apuntador de columna, le estoy diciendo que parta de la 00, que es lo que yo veo que conviene, ¿sí? Y le mando también el nfill, el ncall, y también le tendría que enviar a este subalgoritmo la grilla, pero si yo voy a trabajar en el mismo formulario, pues la grilla no es necesario enviarlo, ¿sí? Aunque algunos preferimos mandar, ¿no? Por parámetro. Seguro que se llama string grid 1, la grilla que tengo en el formulario. En el embarcadero de ahora, pues no es necesario enviarlo, porque por defecto esta función o proceso que voy a aumentar lo está apropiando, haciéndolo parte del formulario, entonces me deja acceder a la grilla.
pero yo lo veo todavía mejor así, ¿ya? Le mando la grilla, su dimensión en fila columna, que son estos dos, y sus apuntadores de fila y columna inicial. Y acá vamos a hacer el subalgoritmo, que pues es un void genava y unsignet in. Vamos a poner post f, pf de posición en fila, ¿sí? Unsignet in pc de posición en columna, unsignet int nfil, unsignet int ncall, y del tipo t string grid puntero grid. Bueno, vamos a empezar ahora a trabajar código. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se note. Hay que respetar nada más los parámetros, ¿sí? Está fila columna, dimensiones y la grilla finalmente. Recuerdo que la clase anterior estuvimos trabajando en una estrategia diferente al manejo de la matriz, separándolo en un algoritmo recursivo para manipular las filas de la matriz y otro algoritmo recursivo para manipular las columnas de la matriz, ¿cierto? Podemos seguir por esa misma estrategia. Voy a tratar de acomodarme lo que estoy pensando, ¿ya? Vamos a ver si lo tengo claro. Bien, primero que mi objetivo va a ser trabajar en filas, porque lo que yo veo es que el abanico, fila, columna, salta fila, columna. Entonces mi mayor control va a venir primero desde las filas. Entonces voy a preguntarme por fila. El apuntador de fila es PF, le voy a decir cuando la posición en fila sea igual a nfil, quiere decir que ya terminé. Ah, no. Recordemos cuando terminaba de recorrer las filas, ¿se acuerda? Vamos a ir al algoritmo anterior. No sé si alguien de los que están presentes se acordaba cuando terminaba de recorrer en filas. Estuvimos peleando un ratito con las fórmulas y habíamos visto que se puede calcular. ¿Hasta cuándo debo recorrer en filas en el abanico? Usando la fórmula, ¿no? De n dividido 2 más 1. Sí, entonces fíjate, voy a simular que estoy trabajando desde la fila 0, ¿ya? Y vieron la importancia de mapear, ¿no? Siempre, porque es con eso que armamos todo. Entonces fíjate, va de la 0 a la 6. Cuando la fila llegue a ser 4, me tengo que detener en filas, ¿sí? ¿Y cómo calculo ese 4? Bueno, va a depender de la dimensión. La dimensión de las filas era 7. 7 entre el 2 era 3, más 1 era 4. Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? 7 entre el 2 es 3, más 1, 4. Entonces cuando las filas sea igual a este valor, me voy a detener porque en la fila 4 ya no hay nada, ¿sí? Perfecto. Vamos ahora al algoritmo otra vez. Entonces aquí le decimos, cuando sea igual a nfil dividido entre el 2, la división entera, ¿sí? División entera, vamos a probarlo ahí, dividido entre el 2 más 1. A ver, son 2 paréntesis, me falta 1. Entonces, esa puede ser una fórmula, ¿sí? Cuando la posición en fila sea igual a fila dividido entre el 2 más 1, ¿sí? Si no me funciona la división entera, el operador de división entera, lo vamos a calcular en una variable entera y no es más, ¿listo? Y aquí, ¿qué hago? Return, caso base. No hay nada que hacer si llegamos a ese punto. Por else, me llamo a mí mismo otra vez, genava, le voy a mandar, pensemos, la posición en fila, ok, sí, la posición en fila es la que deberíamos controlar aquí. Entonces, posición en fila, que avance en 1, ¿ya? La posición en columna, pues, ¿desde dónde tiene que ser siempre? Desde la 0, ¿ok? Acuérdense que aquí estamos trabajando solamente avanzar en filas, nada más, ¿ya? La voy a poner posición en columna siempre. Cada que salto fila, arranco en la columna 0. No, no es verdad, ¿cierto?
cada que salto fila que arranque en la columna 0, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahorita nos vamos a acomodar, fíjate. Cada que avanzo fila, no empiezo en la columna 0, ¿sí? No empiezo en la columna 0. La columna también avanza. Ok, acuérdense que esto es, ¿sí? Y le vamos a meter acá una fila para que sea el encabezado de fila, ¿ya? Y este es el encabezado, perdón, de columnas, ¿no? Acá, por ejemplo, es columna 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, con esto ya nos vamos a guiar más rápido a la hora de referenciar, ¿sí? Entonces, ahora lo que estábamos observando era lo siguiente. La primera vez está bien, arranca en la columna 0, pero la siguiente vez que salta fila, fíjate que está en la fila 1. ¿Y en qué columna está también? En la columna 1. Ah, qué interesante. Salto fila a la fila 2 y la columna también está en la fila 2. Salto fila a la fila 3 y la columna también estará en la columna 3, ¿no? Entonces, como que siempre empiezo en la fila igual a columna. Entonces, con ese parámetro, acá yo le digo, bueno, cada que avance el fila, que la posición en columna se iguala a posición en fila más 1 también. O sea, la posición en columna siempre va a empezar en la misma fila en la que estoy en ese momento. Interesante. Ya, ahora, ¿qué pasa con el NFIL? NFIL es el número de filas que tiene nuestra matriz, ¿ya? Por ahora estoy viendo dejarlo, a ver, NFIL lo voy a dejar como está, ¿sí? NFIL, no la voy a tocar. ¿Y qué pasa con el NCOL? El NCOL es el número de columnas. ¿Qué pasa con el número de columnas cada que salto fila? Vuelvo otra vez a mirar mi matriz. Miren, Se reduce. se reduce el NCOL. Salto fila y el NCOL se reduce. Entonces, pues creo que ya me entendiste. Por fin, ya estaba pensando que no me estaban entendiendo. Miren, qué interesante que yo esté utilizando. No traje el lápiz hoy, pero vamos a tratar de utilizar. Bueno, voy a reducir un poco ya, porque con tan grande pantalla no puedo escribir. Ok, interesante acá es esto, ¿sí? Realmente es importante que el NCOL, número de columnas, ¿sí? Que está por ahí, yo lo voy a ir reduciendo porque se está achicando, ¿sí? Y la posición inicial de columnas la voy a controlar junto con la fila, ¿sí? Básicamente voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, voy a como que utilizar para dos cosas cada apuntador y pues me sirve porque están haciendo esto, ¿no? Ahora, definitivamente no es la única solución, depende cómo lo ve cada uno, ¿ya? La verdad que no le había resuelto este ejercicio y se me aparece en mi cabeza muchas soluciones al mismo problema. Ya, déjenme volver a código, entonces. Ok, entonces el NCOL, no, avance fila, el NCOL lo reduzco. Ya, ahí está la llamada recursiva, pero antes de llamarme recursivamente, ¿qué debo hacer, no es cierto, en la fila en que estoy? Yo ahorita estoy en la fila 0, columna 0. ¿Qué debo hacer? Llenarla toda la columna, ¿sí? ¿De dónde a dónde? Desde la columna que estoy pisando en posición en columna, PC, hasta la última. Entonces, vamos a llamar aquí a gen, no le digo generar abanico, gencol, ¿sí? Abacol le voy a poner, abanico columna. ¿Y qué le voy a mandar al abanico columna? Le voy a decir, ok, acá que me falta la grilla, ¿no? Tengo que mandarle la grilla, que en este caso se llama grid. Bien, porque aquí estaba en el parámetro, ¿sí? Ahora, el abanico acá, ¿qué le mandamos? Para que avance en las columnas. Necesita saber en qué fila está, ¿sí? Posición en fila necesita. Está en una fila en este momento y debo mandar en qué fila está. Posición en columna también debo mandarle en qué columna estoy ahorita. ¿Debo estar en la columna 0? No. Debo estar en la columna que es igual a la fila, ¿sí? Debo estar en la columna que es igual a la fila.
Ok. ¿Y qué pasa con nfil? Esa no la estoy tocando, ¿sí? Ah, no necesito porque no voy a tocar filas. Lo único que voy a tocar aquí es columnas. Entonces, ncol. Ncol que está pues con su dimensión original. Y la grilla. Pues como no lo he pensado antes, todavía tengo dudas de que funcione bien, pero me imagino que va a funcionar bien. Voy a ir ahora a intentar implementar el subalgoritmo que va a trabajar el avance de columna. Y hay algo que no me había preocupado antes, ¿no? Que la fila 0 está con puro 0, que la fila 1 está con puro 1. Miren, estoy pensando junto con ustedes, ahora me estoy preguntando qué voy a poner ahí. Bueno, en la fila 0 hay puro 0, en la fila 1 puro 1, en la fila 2 puro 2. O sea, que la fila que yo estoy me dice el valor que hay que escribir, ¿sí? La fila en que estoy me dice qué valor hay que escribir. Entonces, no necesito una variable que diga el valor que hay que poner en cada posición. Cuando tú tengas un valor que hay que calcular, etcétera, necesitas adicionar a tu llamada recursiva una variable adicional. Es a veces necesario adicionar esa variable para ir generando el valor, ¿sí? Pero en este caso no lo vi conveniente porque la fila es el valor que hay que poner, ¿sí? El valor está en la fila que estoy. Y entonces no lo ocupo, ¿ok? Pues eso no lo vi tan difícil de repente, pero a ver, veamos ahora. Este va a ser un void también. Gen abacol, la vamos a copiar el unsigned, que es muy largo. Ahora le puse, lo más correcto es que sea un unsigned, ¿no? Porque normalmente manejamos posiciones positivas, ¿sí? Posición en fila. Ahora aquí le pongo posición en columna, porque una es para fila, otra para columna, ¿sí? El número de columnas que va a manejar, ¿sí? Y la grilla del tipo T, string grid, puntero grid. Listo. Y acá le arrancamos lo mismo, ¿sí? If, ok, este debe recorrer columnas. Entonces, vamos a ver. Caso base, algo que se debe trabajar con respecto a columnas, ¿sí? Caso base. Acá va a venir el else. Paso recursivo. Y en el caso base, a ver, las columnas. Ya, a ver, las columnas, ¿de dónde a dónde van a avanzar las columnas? Desde la posición en columna que está marcado, ¿sí? Desde la posición en columna que me han indicado, hasta ncol. ¿Ok? Entonces aquí le voy a decir que el caso base va a ser cuando he terminado de recorrer todas las columnas. Eso va a suceder cuando posición en columna sea igual a ncol. Cuando eso suceda, digo return, ya está. Y si no es así, tengo que llamarme a mí mismo, ¿sí? Paso recursivo. Y en el paso recursivo, llamo a mí mismo, le mando. Posición en fila, no toco. La posición en fila en este subalgoritmo es única, ¿sí? ¿Qué pasa con la posición en columna? La posición en columna incrementa, ¿sí? Avanzo en 1. ¿Qué pasa con ncol? Ncol se queda como está, ¿sí? No se toca. Porque debo llenar todas las columnas que me indica ncol. Y la grilla también debe ir. Listo. Entonces aquí ya estoy llamando al algoritmo recursivo, pero antes de ello, ahora sí, hay que tocar a la matriz. Le digo, grilla, ¿sí? Propiedad, cells, columna fila, la columna es PC, la fila es PF, ¿sí? Y ahí le vamos a poner el valor. ¿El valor que iba, qué era? ¿Se acuerda alguien? Uno de los pocos que está. La fila. La PF. fila. PF. Ahí está. Normalmente debe ser otra variable, pero les dije que no es necesario porque se ajustó, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que aquí me está reclamando? Gen abacol, PF, PC, ncol, ngrid. ¿Qué dice acá?
Void. Algo no está. Bueno, creo que ya lo corrigí, ¿sí? Me estaba observando porque está como lentita, ¿no? Grabo y vuelvo a revisar la lógica y luego lo completo, ¿sí? Wow, no lo habíamos grabado. Este laboratorio será 9 ya, ¿no? Bien. Ahora, ayúdeme, por favor. Este es el algoritmo que va a generar el abanico, ¿sí? Supuestamente, si llegué al centro, se acabó. El centro en fila se acabó. Si no, a esa fila, desde esa columna hasta la columna máxima, lleno la grilla. Cuando haga eso, avanzo fila, la posición en columna también se come una, va la dimensión en filas que ya sabemos, y la dimensión en columnas se le quita 1. Bien, ¿qué hace ahora Abacol? Bueno, las columnas va a recorrerlas hasta que llegue el máximo, y aquí le va a poner en esa posición en columna fila este valor. Acá la fila no avanza, nos sirve solamente para decir en qué posición va a poner de la fila determinado valor de la columna, ¿sí? Y bueno, parece que ya. Las llamadas está Genava, Genava, Genava y Genavacol sería esta. Grabemos todo y compilemos. Creo que en el else de Genabacol, creo que hay una, Ah, se metió, está ¿no? abierta, una, ajá, eso. Vamos a correr esa. Y acá también, siempre es buena idea hacer esto, ¿no? Ese está con ese y ese está con el de arriba, entonces algo anda mal por acá. A ver, este está con ese, ahora sí, Eh, pero el Está punto, medio raro, Inge, el embarcadero. Igual a mí me salen errores a veces, pero cuando lo ejecuto se desaparecen y todo sale bien. pareciera que es la memoria. Consume tanta memoria y que no le damos el tiempo a hacer el refresco. Es muy pesado. Mi problema mío es memoria. Memoria y procesador. Mi procesador es de 1.0, entonces te imaginas cómo está. Entonces esto de las matrices es como un desafío nada más. Sí, hay que verlo desde arriba y tratar de ver qué vamos a hacer, cómo nos conviene recorrer la matriz para armarla, ¿ya? Vamos a corregir los errores, ok. ¿Qué dice abajo? La definición de la función no se la debe poner aquí, dice, ¿no? Me parece que me está reclamando algo más distinto. Déjeme ver qué pasó. A ver, ahí, un punto y coma, ahí está bien. Como que este voy no lo quiere agarrar, pero de todas maneras, a ver, veamos si está ahí. Los puntos y comas al final de cada void es importante, ¿ya? Algo aquí está reclamando y no estoy segura de que aquí está bien. Puede ser otra llave. Ahí está bien, ahí también. Cuando está con tantos errores, Arriba, Inge, en el Genabacol, creo que le falta uno cerrado. Sí, creo que es. no lo está marcando, ¿sí? Sí, tienes razón, ahí no lo estaba marcando. Ahí está, ahora sí. Fíjate, el error no tiene mucho que ver con lo que dice, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ir buscando errores para arriba. Inge, creo que cuando le puso el punto y coma lo borró. Ah, quiere decir que no es necesario. Ah, lo ha borrado otra vez acá. Esto dices, ¿no? Sí, sí. Cuando le puso el punto y coma desapareció. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si es él o... Voy a reducir tamaño de pantalla de una vez para revisar bien todo lo que me está marcando.
Dice expected. Ah, ya, acá me está rechazando la fórmula. Sí, definitivamente. Ahí. Ya. Acá sí, le cambié a división. Es para que pase y luego lo único que puedo hacer es asignar la operación a un valor. Ahí le falta un paréntesis. Sí, Que no lo cierre el estoy if. viendo bien. Ahí va uno y ahí va el otro. Puse puntico. Ahí. Bueno, de todas maneras, con esta misma idea, puedes trabajar el rizo, ¿sí? Porque ahorita te estás dando cuenta que el límite de columnas lo puedes disminuir sin ningún problema, ¿sí? Lo mismo que el límite de filas. Aquí, por ejemplo, le damos la de 7×7. ¿Por qué no está haciendo? Me olvidé algo importante, ¿sí? Cerramos. Ponerle, ponerle a la grilla las columnas y Excelente. las filas. Muy bien. Vamos a ponerle a la grilla su aquí, ¿sí? Le puse, recuperé los valores, pero olvidé que la grilla necesita que le pongamos su row count. Y su call count. Nunca me olvido, pero es rarísimo. Pero son pequeñeces y vieron que era chiquito, ¿no? El algoritmo no era tan grande ni complicado. Creo que le falta el 1, Inge. String grid 1. Ah, cierto, es 1 y 1. Entonces, probamos siempre con el caso que se revisó y luego se basa en las variaciones, ¿no? Entonces, mira acá, ¿qué pasa si le pongo de 8 filas y 8 columnas? Ahí está. Hay una columna que no se está viendo, que está al final. Ahí está, ¿sí? Entonces sí está agarrando. Disminuyó 4. Bueno, lo ideal es que sea cuadrada para que se vea el abanico, ¿no? Ahora, ¿qué pasó acá? Fíjate. 1, 2, 3. Esto es porque no ha reseteado la grilla, ¿sí? Ahorita te voy a demostrar. Voy a entrar. 4, 4. Ahí está, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó hace un momento? Que bueno, acá lo que pudiéramos hacer es crear un algoritmo también recursivo que limpie la grilla, ¿no? Porque así como la estoy inicializando, habría que limpiarla de una vez. Una forma fácil de hacerlo, vamos a ver si funciona. Me acuerdo que en algún lenguaje de programación lo probamos y funcionaba muy bien. Para no tener que recorrerla toda la grilla, le poníamos, es que por defecto lo borraba, lo ponía todo en uno, ¿no? Entonces le ponía una fila, una columna primero, sí o sí, y eso aseguraba que borre todo, ¿no? Y luego ya lo dimensionaba otra vez. Entonces vamos a ver si agarra, ¿no? Si no, hay que hacer un algoritmo recursivo que pues la limpie a la grilla, ¿no? Le puedo poner de 5×5, ¿no? Ahí está, y luego pues puedo bajarle a 3×3, por decirte. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, no está funcionando lo que... Esto no me acuerdo en qué lenguaje, creo que era en Visual Basic, ¿sí? Ahí está, ¿viste? Entonces ese es un problema nada más de pantalla. Como no funcionó esto, acá estamos como que obligaditos a hacer un algoritmo recursivo que diga limp vale, voy a poner, que limpie con limp mat, que limpie la matriz y le voy a mandar las dimensiones nuevas, ¿no? Entonces lo voy a hacer aquí. Dada la dimensión, que vaya y lo limpie recursivamente. Y aquí que le pongo, le voy a mandar en la fila 0, columna 0, y nfill y ncol. Y obviamente la grilla, ¿no?
Entonces con eso limpia la grilla. Ojo que esto es muy aparte a esto. Estoy solamente preparando la condición de que la grilla esté limpia, ¿no? Entonces aquí hago un void. Ya lo habíamos hecho en la clase anterior esta, ¿verdad? Void link mat y le voy a poner nf and signet int nf and signet int nc nfil nc que falta ya, me falta. Alineemos bien, posiciones primero, ¿no? Posición en fila, posición en columna, luego nfil, número de filas y finalmente n columnas, coma y la grilla, ¿no? Del tipo string grid, no, del tipo T, string grid, puntero grid. Y ahí hacemos el algoritmo recursivo, que es para, bueno, me gusta a mí hacerlo con un solo algoritmo, pero creo que ustedes le entienden más así separado. Esto se puede hacer con uno solo, miren, les voy a mostrar, ¿sí? Para variar al otro ejercicio. No me gusta trabajar la matriz en doble, me gusta trabajarlo en uno solo algoritmo recursivo, pero vean que no es tan diferente. Miren, lo mismo. Me voy a concentrar en caso base, if posición en fila es igual a nf, ¿sí? Caso base. Acá en el caso base y aquí en el paso recursivo se va a volver a llamar, ¿sí? Lim, mat. A ver, posición en fila, que se quede como está, ¿sí? Posición en columna, le aumento en 1, fíjate que estoy preocupándome de recorrer en columnas, coma nf, ese no toca, nc tampoco toco y le mando la grilla. Ahora, ¿cómo voy a recorrer en filas y columnas al mismo tiempo? Me voy a concentrar solamente en avanzar en columnas, ¿sí? En el paso recursivo. Y aquí voy a decirle, la matriz se llama grid. Grid, en su propiedad cells, columna fila, la columna es posición PC, la fila es PF. Y ahí le voy a poner nulo, ¿sí? Ahí está, nulo. La estoy blanqueando, ¿listo? Ok. Aquí, cuando entra fila 0 y columna 0. Y aquí está diciendo, no posición en fila. Miren que aquí la posición en fila no la moví posición en columna. Por lo tanto, aquí le voy a preguntar si posición en columna es igual a número de columnas. Entonces, ¿por qué? Porque la variable de recursión es número de columnas, ¿sí? Entonces, cuando el número de columnas llega a la máxima, que se detenga, pero se detiene para saltar a la siguiente fila. La posición en fila tiene que aumentar en 1. Y la posición en columna tiene que volver a empezar en 0. Pero al haber hecho esto, tan simple, hay un alto peligro de que la fila haya finalizado. Entonces, antes de continuar, le voy a preguntar si la posición en fila es igual a número de filas. Y ese va a ser mi verdadero caso base, ¿sí? Entonces, como que aquí ya no va a ser. Mi verdadero caso base va a ser cuando la fila sea igual al número de filas. Cuando eso sea verdad, aquí le voy a decir return, porque se acabaron las filas. Y por el C va a ser el paso recursivo. Y listo. Miren, yo en el paso recursivo, acá, lo único que estoy haciendo es avanzar en columnas. No toco la fila, ¿sí? Como entré con fila 0, columna 0, falso, falso, y acá en la fila 0, columna 0 le pone vacío. ¿Y qué dice ahora? Fila 0, columna 1.
avanzó a una columna. Viene aquí, falso, falso. En la fila 0, columna 1, también le pone vacío. Y esto va a funcionar hasta que la columna llegue a ser la última, ¿sí? Cuando supere el límite máximo. Como se acabaron columnas, ¿qué hago? Salto fila, la fila aumenta en 1 y la columna vuelve a empezar en 0. Pero al haber hecho esto, así tan abiertamente que la fila avance, debo ahora controlar que la fila no se pase de su límite superior. Ahí estoy haciendo eso, ¿sí? Porque si he avanzado en fila, esto hay alta probabilidad de que sea cierto. Y ese va a ser mi verdadero caso base, porque cuando la fila llegue a ser a su límite superior, le digo retorne. Y mientras no suceda eso, va a seguir funcionando esto muy bien. Entonces yo ahorita lo voy a compilar y lo vamos a probar. El LINMAX, que es este, va a inicializar la matriz toda nula para evitarme ese problema de que no se limpia la pantalla cada que trabajo. ¿Por qué? Porque mi algoritmo se está preocupando solo de recorrer las posiciones válidas en la matriz. ¿Ya? Hay unos puntos y comas por ahí. A ver qué dice. Unknown time. Hay error. Unsigned in, unsigned in. Aquí está mal, ¿sí? Unsigned. Entonces, el LINMAT es la forma en que yo trabajo las matrices, pero entiendo que les complica a ustedes pensar en dos variables al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, en este semestre he decidido separarla, como es lo que están más acostumbrados. Le doy, no, muy chiquito, ¿sí? Una 7×7, que agarre el abanico, y pues ahora ya no me tengo que preocupar por lo otro, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Ahí está, ¿ok? Ahora, imagínense que yo les diga que no lo pueden arrancar en nula la matriz. Ahora, ya que yo lo hice, yo te desafío a ti. Imagínate que en el examen te digo que no lo puedes inicializar en nulo y que tú debes generarlo y que no haya este error. Entonces, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo no usar esto, ¿sí? Que tú cuando generes la matriz, arregles esta situación. Entonces, en pocas palabras, lo que te estoy diciendo es, te estoy obligando a recorrer toda la matriz de 0 a n-1, desde la primera posición hasta la última posición. Aquí fíjate que solo he pisado las posiciones donde hay un valor distinto de nulo. Pero ahora al decirte que no quiero que limpies la matriz, no quiero este algoritmo, te estoy afirmando de que recorras absolutamente toda la matriz y me la llenes con los valores que hemos indicado. Entonces, ¿qué es el desafío que tienes? Tu desafío es mover el algoritmo, ¿ya? De tal manera de que ahora absolutamente siempre empiezas en esta fila columna y terminas en esta fila columna. ¿Por qué? Porque tienes que ponerle nulo donde no es este valor natural que está acá. O sea, donde no es ese valor, lo tienes que poner en nulo. ¿Ya? Entonces, ese sería el desafío para ustedes, porque tampoco pueden tenerlo todo hecho, ¿no? Imagínate que en el examen te lo pida así, eso es muy normal también, ¿ya? No sé si alguien quiere consultar algo más para terminar hoy. ¿Me entendieron, verdad, la diferencia? ¿Puede explicarlo, ingeniera, por favor, una vez más? Ya. Este es el resultado de haber hecho dos acciones. Limpiarla la matriz quiere decir arrancarla en nula y luego generar la matriz, ¿sí? Ahora yo te estoy diciendo que esto no lo puedes usar y que yo quiero ver tu matriz siempre correcta, ¿sí? Entonces significa que sin usar esto, tú generes esta matriz. ¿Y eso qué significa? Significa que estás obligado de pisar todas las posiciones de la matriz, desde la 0,0 hasta la n-1 que está aquí al final, ¿sí? De la primera a la última, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer en tu algoritmo? Vas a vigilar que cuando la posición esté en estos rangos de columnas, sí le vas a poner el valor. Y si no estás pisando este rango de columnas, le vas a poner nulo.
Con eso te estoy obligando a que pongas realmente nulo en las posiciones donde no está el número. ¿Sí? Eso es el ejercicio. ¿Ya? Y si no lo entendiste así, te lo voy a decir de otra manera más dura. No puedes usar otro algoritmo para crear la matriz nula. Con el algoritmo GENAVA, tú tienes que llenarla la matriz como está. Si yo ahorita le digo, por ejemplo, que quiero una matriz 3×3, debe estar la que es 3×3. ¿Sí? Debe estar así como está. Pero no puedes utilizar este algoritmo que yo hice para limpiar la matriz. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, ingeniera. Ya, entonces lo único que tienes que hacer ahora es recordar, aquí está mi consejo, recordar que el recorrido, aquí está, ¿sí? Recordar que el recorrido ahora es de toda la matriz. Es decir, que ya no tenés este tema. No, la posición en fila debe ir hasta la última fila, no solo hasta la mitad, debe ir hasta la última fila. ¿Sí? Y la posición en columna tampoco puede irse comiendo columnas. No, debe ir desde la primera columna hasta la última columna. ¿Ya? Ese es el desafío para ustedes. Tienen que moverse por aquí de tal manera de que lo logren hacer. Entonces, mi consejo general es recorran de todas las columnas y todas las filas. Es decir, que aquí no uses esta fórmula, sino de n fil, ¿sí? Igual a n fil. 2. Cuando estás trabajando el asignar el valor, estás aquí le estás poniendo, ¿verdad?, el valor. Antes de ponerle el valor, te preguntes si estás en una columna válida, ¿sí? Si estás en una columna válida. Porque, ¿cuál es la columna válida? El rango del abanico, ¿sí? Y si no estás en columna válida, pues le pones nulo, ¿ya? Entonces, ese sería el desafío para ustedes. En realidad, el ejercicio aquí se va a mover. 1 y 2. 2 lugares tienen que mover, ¿ya? Entonces, con eso, chicos, nos vemos. Nos vemos entonces, jóvenes. Pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniera. Se cuida. Igual usted termine su práctico, ¿ya?